Asimismo, Javier, muy buenas noches. Y conversábamos con el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, quien hacía un análisis y lo posteaba un poquitito en sus redes sociales. Primero hablaba del lado sanitario. Él decía que el 98% de las personas que dieron positivo al coronavirus eran porque eran viajeros, precisamente, o fueron de vacaciones o estaban en el extranjero, específicamente en Brasil, por cuestiones laborales y tuvieron que volver al Paraguay. El 98% de estos que dieron positivo eran viajeros, como te decía, y el 2% representaba una posible circulación comunitaria en nuestro país, que por supuesto es sumamente minoritario hasta ahora. Lo que él decía, como se daba la mayor parte de contagiados o provenientes del Brasil, que el abrir la frontera podría representar un riesgo importante, y decía que de su experiencia le aconsejaba que abrir las fronteras sea lo último que se haga en nuestro país. Vamos a escuchar los detalles de lo que él decía y por qué argumentaba justamente esta cuestión. Escuchemos. 98% de las muestras están vinculadas a viajes y solo 2% es a circulación comunitaria. Y de los viajeros, 91% viene del Brasil. O sea, esto te da una pauta en realidad de que gran parte del problema está en el vecino, ¿verdad? Y está en la frontera y está en los vecinos. Yo no sé si en realidad toda esta gente que vino del Brasil venía originalmente del Brasil o venía de otros lugares y se quedó en Brasil, ¿verdad? Pero está muy claro que gran parte de la circulación que hay en Paraguay es una circulación que está vinculada a la apertura de fronteras. Y esto es lo que te da una pauta, es que posiblemente lo último que se abra sean las fronteras. Yo leyendo estos datos, siendo el gobierno, diría, no abramos la frontera, ¿verdad? A mí lo que más me preocupa en realidad con esto es cómo queda toda esa economía del este, ¿verdad? ¿Cómo queda esa economía de Ciudad del Este? ¿Cómo queda esa economía de Salto del Guairá? ¿Cómo queda la economía de Pedro Juan? Donde hay mucho vínculo con el Brasil, ¿verdad? Yo no veo un problema de devaluación seria del guaraní. Creo que al contrario, lo que vamos a ver es una devaluación del dólar. Lo que va a pasar es que vamos a ver una baja del tipo de cambio en Paraguay. Creo que, ¿y por qué digo esto? Por la sencilla razón de que la emisión de dólares que está haciendo la Reserva Federal Americana es enorme. Está en el orden más o menos del 18% del Producto Interno Bruto del país, de la economía más grande del mundo, ¿verdad? Bueno, palabras entonces del exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, que también en esta última parte de la entrevista hablaba sobre la preocupación que tenían los comerciantes de frontera sobre la posible devaluación del guaraní, que está en un orden del 1% según las autoridades del BCP, y que esto no va a ser bastante grande. También decía él en una parte que probablemente la recuperación de nuestro país, estamos hablando de la recuperación económica, pueda darse en B corta. ¿Qué quiere decir esto en términos económicos? Que pueda ser mucho más acelerado, pero va a depender de las oportunidades y de las facilidades que dé el gobierno en cuanto a préstamos. Así que vamos a ver con estas fases de la cuarentena si se avanza, qué cambio o qué avance pueda tener la economía después de este stand-by en el que estuvo durante estos días de cuarentena, Javier.